Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos con el estudio de la simbología del Éxodo, que en esta ocasión tratará acerca del tabernáculo, la tienda de Dios para con el pueblo de Israel en el desierto. En el capítulo anterior vimos cómo es manifiesta la justicia de Dios. Él mismo se define en Éxodo 34:6. Dice: Yahvé, Yahvé, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, que conserva verdad amorosa para miles y que perdona error y transgresión y pecado, pero de ninguna manera dará exención de castigo. Dios es amor, pero odia la injusticia. En Apocalipsis 2:6, Cristo encomia a la congregación de Éfeso diciendo: Sin embargo, si tienes esto, que odias los hechos de la secta de Nicolás, que yo también odio. Dios abunda en bondad amorosa, pero no permitirá conductas impías e injustas, ni a los que las llevan a cabo. La tierra será limpiada de toda corrupción y maldad en un futuro no lejano, al igual que fue limpiada en tiempos de Noé mediante el diluvio universal, solo que en esta ocasión la limpieza será por fuego. Esto lo comenta Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7. Dice: Los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para fuego y están en reserva para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Comencemos con el significado del tabernáculo. El tabernáculo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo, en este caso en medio del pueblo de Israel. Éxodo 25:8 dice: Y harán un santuario para mí, y lo habitaré en medio de ellos. Yahvé dice a Moisés que recoja de entre el pueblo todos los materiales necesarios para construir el tabernáculo y sus utensilios. El pueblo de Israel contribuyó de manera voluntaria a esta ofrenda, y los materiales recogidos sobrepasaron en gran manera lo necesario para la construcción del tabernáculo. Los hombres y las mujeres del pueblo de Israel depositaron las contribuciones impulsados por su corazón y el deseo de servir a su Dios, aportando oro, plata, cobre, hilo de lino fino blanco y azul, y lana teñida de púrpura, y fibra escarlata, y pelo de cabra, y pieles de carnero teñidas de rojo, y pieles de antílope, y madera de acacia, y aceite de oliva puro para el alumbrado, y aceite balsámico para el aceite de la unción y para el incienso perfumado, y piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y Yahvé llenó de sabiduría de corazón a Bezalel y a Oliab para hacer toda obra de artífice, y de bordador y de tejedor. Ellos, junto con otros muchos, todos hombres de corazón sabio, participaron en la construcción del tabernáculo. Hombres a los que Yahvé había dado sabiduría y entendimiento para hacer toda la obra del servicio santo, conforme a lo que Yahvé había mandado y según la visión e instrucción que Moisés recibió en el monte Sinaí. El tabernáculo estaba en el centro del campamento, en el centro del pueblo de Israel. 3 tribus estaban al norte del santuario, 3 tribus estaban al sur, otras 3 al este y otras 3 al oeste, representando esto que Dios es el corazón, el centro de la vida del pueblo de Israel. Un santuario santo o tabernáculo, donde Dios pudiera morar entre ellos. En este tabernáculo, Israel, a través de los sacerdotes,
participaría en sacrificios y rituales especiales. El detallado diseño del santuario y el simbolismo de los rituales realizados en el interior indicaban a Israel la llegada del Salvador, el Mesías, que los redimiría del pecado y de la muerte. Hagamos un recorrido por el tabernáculo para comprender mejor su simbolismo mesiánico. La evolución del tabernáculo simboliza el ascenso de la humanidad del mundo caído, regresando a la presencia de Dios. El tabernáculo está dividido en 3 zonas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio nos invita a salir de las preocupaciones de este mundo y entrar en un espacio enfocado en Dios. El lugar santo, iluminado con las lámparas de aceite, puede sugerir que nos acercamos a Dios a través de la luz del Espíritu Santo. El lugar santísimo representa el regreso a la presencia del Señor. Una mirada más detallada a cada espacio del tabernáculo revela más sobre el viaje simbólico hacia el cielo. Solo una entrada conduce al atrio. A través de esta hermosa y colorida puerta en el muro oriental, los israelitas comenzaban simbólicamente su ascenso hacia Dios. El Salvador enseñó durante su ministerio terrenal: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Entrando por la puerta al atrio del tabernáculo, llegamos al altar del sacrificio de bronce, donde los hombres y mujeres israelitas ofrecían sacrificios a Dios como una forma de mostrar devoción, expresar gratitud y buscar la reconciliación por las transgresiones. Todos estos sacrificios eran un símbolo y una sombra de Jesucristo, el primogénito, el Cordero de Dios sin mancha, inmolado por los pecados del mundo. A continuación llegamos a la fuente de bronce donde se realizaban los lavamientos rituales. Aquí, los hijos de Aarón se lavaban, eran ungidos y recibían su vestimenta sacerdotal antes de llegar a ser sacerdotes. Los sacerdotes también hacían aquí el ritual de lavamiento de manos y pies antes de realizar los sacrificios y entrar al lugar santo. El agua purificadora de la fuente puede evocarnos al Salvador, cuyas palabras y amor son el agua viva con la que podemos ser lavados, purificados y saciados. Ahora entramos por la puerta de la tienda al lugar santo, en una ascensión simbólica más cercana a la presencia del Señor. A la derecha se encuentra la mesa de los panes de la proposición, donde se guardaban 12 panes que los sacerdotes comían cada día de reposo. La tradición dice que sobre la mesa también se colocaban una jarra de vino. El pan funciona como un recordatorio de nuestra necesidad de ser nutridos espiritualmente por Jesucristo, quien declaró: yo soy el pan de vida. Juntos, el pan y el vino pueden ser un testimonio de la carne y la sangre de Cristo, como lo enseña la Santa Cena o la Comunión. En el lado sur del lugar santo se encontraba la menorá de oro o candelabro de aceite. La menorá tenía 7 ramas, cada una decorada con flores de almendro, brotes y capullos. Cada noche los sacerdotes arreglaban, reabastecían y se aseguraban de que las lámparas ardieran con aceite de oliva puro. Esta era la única fuente de luz en el lugar santo y nos recuerda a Jesucristo cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Luego llegamos al altar del incienso, donde un sacerdote quemaba incienso cada mañana y cada tarde delante del velo. La posición del altar frente al lugar santísimo muestra la importancia de la oración en la preparación para entrar en la presencia del Señor. Así como el dulce humo del incienso se eleva hacia el cielo, también las oraciones de los justos se elevan hacia Dios, acercándolos a Él. El velo de lino separa el lugar santo del lugar santísimo. Sobre este velo están bordadas unas figuras llamadas querubines, que resguardan simbólicamente la presencia del Señor. Cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo de Herodes se rasgó en 2, de arriba a abajo, lo que significa que a través del sacrificio del Salvador, el camino estaba ahora abierto para que todos entraran en la presencia del Señor. El escritor de Hebreos enseñó que gracias a Cristo podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de la carne de Cristo. Ahora entramos al lugar santísimo,
que éste represente el propósito principal de vivir en la presencia misma de Dios. En el centro se encuentra el Arca del Convenio, el objeto más sagrado del tabernáculo. Encima del arca estaba la cobertura, a menudo llamada el propiciatorio o el asiento de la expiación. Con 2 querubines hechos de oro macizo, estos mismos extendían sus alas sobre el arca, custodiando simbólicamente el lugar donde moraría la presencia del Señor. Dentro del arca se guardaban objetos sagrados, incluida la vara de Aarón, una vasija de maná y las tablas de piedra de la ley, entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Solo una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Allí rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, simbolizando que a través de la sangre del Cordero de Dios, Israel podría obtener misericordia y la oportunidad de vivir una vez más en la presencia de Dios. Aunque a los hijos de Israel no se les permitía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote los representaba. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante el Padre. Durante el tiempo de Israel en el desierto, el tabernáculo se trasladaba de un lugar a otro como una construcción portátil. El complejo del atrio del tabernáculo medía en total unos 1012,5 metros cuadrados. Era una amplia extensión. En cambio, el tabernáculo en sí era una estancia pequeña, de unos 60 metros cuadrados. El atrio se componía de 60 cortinas de lino blanco torcido, unidas a 60 columnas hechas de madera de acacia, con bases de cobre. Los capiteles, las molduras y las clavijas eran de plata. Había 20 cortinas al norte, 20 al sur, 10 al este y 10 al oeste. En la parte este había una sola puerta, formada por 4 columnas iguales a las del resto del atrio, pero la cortina no era blanca, sino que era de hilo azul, lana teñida de púrpura rojiza, fibra carmesí y lino fino torcido, al igual que la primera cortina que cubría el tabernáculo y las cortinas del Santo y el Santísimo. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las clavijas de las columnas y sus molduras serán de plata. Y de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Las clavijas de sus columnas y sus molduras serán de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de unos 50 codos con 10 columnas, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos, y las cortinas de un lado serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y al otro lado habrá 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, con sus 4 columnas y con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus clavijas de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los enseres del tabernáculo para todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. También el efod que vestía a Aarón se componía de estos 4 colores y además incluía en el tejido hilo de oro. ¿Pero qué simbolizan estos 4 colores?
y que simboliza la puerta del atrio. El lino fino blanco simboliza pureza y justicia. Apocalipsis 19:8 dice que el lino fino representa los actos justos de los santos. El color azul simboliza la santidad, lo celestial, la divinidad. En Números 15, 38 y 39, Dios dice a Moisés que diga a los hijos de Israel que hagan franjas en los bordes de sus vestidos y pongan en cada franja un cordón de color azul, para que cuando vieran este cordón azul se acordaran de Dios y cumplieran sus mandamientos y se mantuvieran santos delante de Él. El color púrpura representa realeza y majestad. Era el color de las ropas de la nobleza y de los reyes en tiempos bíblicos, porque era muy caro de producir. Se obtenía del caracol marino Murex. El color púrpura simboliza a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Simboliza la realeza divina y la autoridad de Dios. Dios dio a su Hijo toda autoridad en los cielos y en la tierra. El color escarlata representa el sacrificio y la sangre derramada. Es un color que alude a la redención, a la purificación de pecados a través de la sangre de Jesús. Así pues, las cortinas hechas con estos 4 colores reflejan las cualidades de Cristo, la justicia, la naturaleza divina de Cristo, su autoridad como Rey de Reyes, el sacrificio redentor, la pureza sin mancha y la santidad perfecta. Uno de los lugares donde fue colocada esta cortina era la puerta del atrio, la puerta de entrada al lugar donde Dios residía con su pueblo. Todo el santuario y lo que hay en él apunta al Mesías. Cristo dijo en Juan 19: Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta estaba situada al este. ¿Qué simboliza esto? El este está asociado con el origen de la luz. El sol sale por el este. Jesús dijo en Juan 8:12: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad. Mateo 24:27 habla de la presencia de Cristo en las nubes durante el evento del arrebatamiento y dice: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la presencia del Hijo del Hombre. Su parusía. Cristo es también símbolo del árbol de la vida que había en el paraíso de Edén. Cuando Adán y Eva fueron expulsados de Edén, Dios puso 2 querubines y una espada llameante que daba vueltas para guardar el camino del árbol de la vida que estaba al este del Edén. La figura de Cristo como puerta del tabernáculo representa la apertura de entrada al camino que lleva al árbol de la vida. Refleja la restauración que ocurre con la obra de redención y salvación del Mesías. Cristo es el árbol, el camino, la verdad y la vida. Él es el todo, la unidad con todo, y nosotros con Él. Gracias a Él podemos recuperar el acceso al paraíso y a la vida eterna. Yahvé da las instrucciones de construcción a Moisés desde dentro hacia afuera, empezando por el arca de la alianza. El arca del pacto representa la presencia de Dios, el trono de Dios, y está en la parte más interna, más íntima del santuario. El que Dios empiece a dar las instrucciones de la construcción del templo desde el interior hacia el exterior
representa primero que Dios mora en nuestros corazones y que para Él la pureza de corazón es lo más importante, porque un hombre de corazón puro nunca cometerá maldades, iría contra su naturaleza. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 6:19: ¿No sabíais que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Además, no se pertenecen a sí mismos, porque fueron comprados por precio. Sin falta, glorifiquen a Dios en el cuerpo que son ustedes. Pablo estaba explicando a los corintios que formamos parte de un solo cuerpo en unión con Cristo, porque fuimos comprados por el precio de su preciosa sangre, que nuestro cuerpo es nuestro templo y templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo y santificarlo. Debemos cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, dormir lo necesario, descansar al menos un día a la semana, y no debemos contaminarnos ni con fornicación, ni con malos pensamientos o malas acciones, porque estamos en unión con Cristo y con el resto de cristianos. Y lo que hace un solo individuo repercute en toda la unidad. En la tercera dimensión, en este plano material, vivimos individualizados, pero en los planos superiores, nuestros cuerpos energéticos, nuestro espíritu, vive en plena unión con Cristo y con el resto de su pueblo. Y todo lo que hace un individuo repercute en todo el grupo. Por eso debemos santificar nuestro templo, que es nuestro cuerpo y habitáculo del Espíritu Santo. El hecho de que Dios empiece la construcción del santuario desde el interior significa que hemos de construir nuestro santuario interno individualizado en esta dimensión desde Dios, desde el Espíritu. La verdadera transformación del cristiano, el nacer de nuevo, se gesta en el interior, purificando nuestro corazón. Si pones tu foco en tu interior, con la intención de purificar tu corazón, tus obras en el exterior serán puras y tu mente será pura. Pero has de poner tu atención en tu interior, en mantener tus pensamientos puros para que tus obras sean puras. Y no mantener tu atención en el exterior, en la paja en el ojo ajeno o en lo que hacen o dicen los demás, porque acabarás cayendo en crítica, en la murmuración. ¿Y qué le pasó a Miriam por murmurar contra su hermano Moisés por haberse casado con una mujer cusita? Que Dios le envió una plaga de lepra durante una semana, haciéndole ver que la murmuración la hacía inmunda para Dios. Que no nos suceda esto a nosotros. Hemos de autoobservarnos desde afuera continuamente para hacernos conscientes, para darnos cuenta de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo y haciendo en cada momento, las 24 horas del día. Insisto en esto. La autoobservación es la herramienta más poderosa para mantenernos conscientes y que el ego no obre por nosotros y no nos haga hacer cosas que en realidad no queremos hacer. Porque el ego, necesario para vivir en esta dimensión material densa tras la caída del paraíso, nos mantiene dormidos, en modo automático, sin ser conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, hablamos o hacemos. El ego no piensa en las consecuencias de sus actos, solamente reacciona automáticamente, reactivamente, y busca su supervivencia y el placer, la dopamina. No piensa en las consecuencias de sus actos. Y el placer no es la felicidad. El placer es pasajero. La felicidad y la plenitud de vivir en unión con Cristo,
con una conciencia limpia y tranquila es algo eterno y además gratuito, una dádiva que recibimos por gracia del Padre y del Hijo. Una persona en unión con Dios está llena. Una persona separada de Dios está vacía y perdida. El Arca del Pacto estaba situada en el interior del Santísimo del Tabernáculo, en la parte más íntima, más sagrada y pura. No había ningún otro elemento más allí, sino la única presencia de Dios. El Arca del Pacto estaba hecha de madera de acacia, una madera dura e incorruptible, y era uno de los pocos árboles que crecían en el desierto. En el desierto del Sinaí puedes encontrar palmeras, tamarisco, acacias y poco más. El arca estaba recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Medía 111 centímetros de largo, 67 centímetros de ancho y 67 de alto. Tenía 4 anillos, uno en cada esquina, y por ellos se metían 2 varas de madera de acacia recubiertas de oro para poder transportar el arca. Las varas no debían sacarse nunca de los anillos. La cubierta del arca recibía el nombre de propiciatorio, que hace alusión a la propiciación, a la expiación de pecados. Esta cubierta debía ser de una sola pieza de oro macizo, y en la parte superior tenía 2 querubines también de una sola pieza, labrados a martillo, uno en cada extremo de la cubierta, uno enfrente del otro, con el rostro hacia la cubierta y las alas extendidas protegiendo la cubierta del arca. Siempre se representa a estos querubines con 2 alas cubriendo la cubierta, pero lo cierto es que los querubines tienen 4 alas. Así que no sabemos si tenían desplegadas las 4 alas sobre la cubierta o tenían 2 alas plegadas y 2 alas desplegadas, porque el texto solamente dice que los querubines tenían sus alas extendidas hacia arriba. No especifica el número de alas desplegadas. Los querubines tienen 4 alas y los serafines tienen 6 alas. Pero la función de protección corresponde a los querubines. En el jardín de Edén también había 2 querubines protegiendo la entrada al camino del árbol de la vida. Estos querubines, labrados de una sola pieza en oro a martillo, son una copia de los querubines celestiales que protegen el templo de Dios, así como el tabernáculo es sombra y copia del templo celestial. El Arca de la Alianza es quizás uno de los artefactos más sagrados y conocidos de la Biblia. Numerosas películas y documentales han explorado su poder místico y su supuesto paradero. Aunque no intentaremos resolver el misterio de su destino a lo largo de los siglos, analizaremos por qué este objeto sagrado era tan significativo y qué nos puede enseñar sobre el poder expiatorio de Jesucristo. En primer lugar, es útil contextualizar el antiguo tabernáculo israelita, donde el arca fue colocada por primera vez. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor se le apareció y le entregó tablas de piedra con los 10 mandamientos. Estas leyes esenciales representaban la alianza de Dios con Israel. Si el pueblo obedecía a Dios, Él los proveería, les concedería su poder sacerdotal y permitiría que todos los dignos entraran en su presencia. Así, se convertirían en un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Sin embargo, al presenciar los truenos y relámpagos en el monte Sinaí, el pueblo sintió temor y pidió a Moisés que hablara con el Señor en su lugar. En otras palabras, impulsados por el miedo y la duda, renunciaron a la oportunidad de entrar en la presencia de Dios.
Como solución temporal, el Señor designó a Aarón, el sumo sacerdote, para que actuara como mediador entre el pueblo y su Dios. Para facilitar este proceso, el Señor ordenó a Moisés construir un tabernáculo en el desierto. Este sirvió como un prototipo del retorno a la presencia de Dios, mostrando a Israel cómo entrar simbólicamente en el espacio sagrado a través de la mediación de los sacerdotes designados por él. Los fieles solo podían acceder al tabernáculo por la colorida puerta en el lado este, enseñando a Israel que solo existía una entrada para iniciar su regreso a Dios. Después de la entrada se encontraba el altar del sacrificio, donde aprendían que solo a través del derramamiento de sangre podían reconciliarse con Dios. Frente al altar estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes realizaban rituales tales como el lavamiento de manos y los pies antes de entrar en el tabernáculo, lo que simbolizaba la necesidad de pureza espiritual. Al entrar en la estructura principal, en la sala conocida como el lugar santo, los sacerdotes se encontraban con la hermosa menorá de oro, la mesa con los 12 panes de la proposición y el altar de oro del incienso. Estos objetos simbolizaban la luz, el sustento y la capacidad de orar y dirigirse a Dios ante el velo. Al otro extremo de la sala se alzaba un gran velo bordado con querubines, seres angelicales que custodiaban la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía traspasar este velo, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación. Al atravesar el velo, el sumo sacerdote se encontraba con el Arca de la Alianza, en el centro de la sala llamada el Lugar Santísimo. Este era el espacio más sagrado, donde el Señor se comunicaba con su pueblo, y donde el sumo sacerdote intercedía ritualmente en su favor. Con este contexto, hablemos ahora del Arca de la Alianza. Era una caja de madera de acacia o madera de shittim recubierta de oro. La acacia es uno de los pocos árboles que crecen en los desiertos donde los hijos de Israel vagaron durante 40 años. Debido al clima adverso, con poca humedad y calor abrasador, la madera de acacia es extremadamente duradera, lo que la convierte en una excelente opción para un objeto tan sagrado. Algunos autores han sugerido que la resistente madera de acacia recubierta de oro podría simbolizar al Salvador, quien creció en la árida tierra de Israel, pero estaba revestido de la divinidad de Dios. El arca tenía forma rectangular y era de un tamaño similar al de un baúl de ajuar o un cofre de marinero. En la parte superior se encontraba el propiciatorio, una tapa de oro macizo adornada con 2 querubines bellamente labrados y modelados en oro. A los lados del arca había 4 argollas de oro por donde se insertaban 2 varas para su transporte. A diferencia de los demás muebles del tabernáculo, estas varas nunca debían ser removidas de las argollas. La ubicación del arca en el centro del lugar santísimo destacaba su importancia suprema. Durante el sagrado ritual del día de la expiación, el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabríos y echaba suertes sobre ellos. A uno, llamado el chivo expiatorio, se le transferían simbólicamente todos los pecados de Israel, y luego era enviado al desierto para morir. El otro era sacrificado, y su sangre se llevaba al lugar santísimo, donde se rociaba sobre el arca de la alianza 7 veces. La palabra expiación proviene del hebreo kafar, que significa cubrir o borrar. Este ritual enseñaba a Israel que solo mediante el derramamiento de sangre se podía entrar en la presencia de Dios. Dentro del arca se guardaba una urna con maná, las tablas de piedra y la vara de Aarón que había florecido. Se llamaba el Arca de la Alianza porque estas 3 reliquias sagradas recordaban la alianza entre el Señor y su pueblo. El cuenco de maná simbolizaba la providencia de Dios, un recordatorio físico de que el Señor había provisto el pan diario a Israel durante su estancia en el desierto. Después de alimentar a los 5,000, el Salvador explicó que, aunque Dios había dado maná a Israel, todos aquellos que lo comieron finalmente murieron. Luego se presentó a sí mismo como el verdadero y eterno maná del cielo, declarando:
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Las 2 tablas de piedra contenían los 10 mandamientos, entregados a Moisés por el Señor. Como se mencionó previamente, Dios prometió proteger a Israel si obedecían sus leyes. Sin embargo, es importante recordar que todos, excepto Jesucristo, hemos quebrantado estas leyes en mayor o menor medida. Dichas tablas, aunque representan la justicia duradera de Dios, estaban cubiertas por el propiciatorio, lo que simboliza que su misericordia puede sobrepasar la justicia. Esto se refleja en el acto del sumo sacerdote al rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, un símbolo de la sangre de Cristo que protege misericordiosamente a sus verdaderos seguidores del castigo total de la ley. La vara de Aarón fue colocada dentro del arca, como un recordatorio para Israel del poder del sacerdocio que procedía de Aarón. Cuando los israelitas cuestionaron la autoridad de Aarón y la tribu de Leví, Dios instruyó que se llevara una vara de cada tribu al tabernáculo. Estas varas fueron colocadas frente al arca, pero solo la de Aarón floreció. Este milagro fue un testimonio contundente de que únicamente la tribu de Leví, representada por Aarón, tenía la autoridad para llevar a cabo los rituales sacerdotales en nombre del pueblo. En cierto sentido, el Arca de la Alianza puede verse como una especie de caja de seguridad sagrada. En su interior guardaba algunas de las reliquias más importantes de la historia de Israel, sirviendo como un testimonio perdurable de las promesas de la alianza. Estos objetos, colocados en el corazón del lugar santísimo, recordaban al pueblo la ley y las enseñanzas de Dios, la autoridad sacerdotal designada para guiarlos y la promesa divina de alimentarlos y protegerlos, siempre y cuando cumplieran sus convenios. Lo más importante es que estos elementos estaban cubiertos por el propiciatorio, simbolizando que las leyes, ordenanzas y bendiciones de Dios se realizan a través de la sangre misericordiosa y expiatoria de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. En el libro de Hebreos, el autor describe con gran detalle el tabernáculo y los antiguos rituales. Explica que el sumo sacerdote debía entrar en el lugar santísimo cada año para hacer expiación por el pecado, lo que evidenciaba que esta ordenanza no era permanente ni definitiva, ya que tenía que repetirse regularmente. Luego se refiere a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, quien solo necesitó entrar una vez y para siempre. Con el sacrificio del Salvador, no hubo más necesidad de sacrificios animales. La expiación definitiva se había realizado, cubriendo a todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo. El escritor de Hebreos también añade estas poderosas palabras sobre el acceso al lugar santísimo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué agradecidos podemos estar de tener al gran sumo sacerdote, Jesucristo, quien ha tomado sobre sí los pecados del mundo. Al igual que el antiguo sumo sacerdote, el Salvador es el mediador entre nosotros y Dios. Gracias a su sangre, derramada en Getsemaní y en la cruz, todos podemos regresar a la presencia del Padre, purificados y sin temor. Dentro del arca del pacto estaban guardadas las 2 tablas con los 10 mandamientos. Posiblemente en una de las tablas había 4 mandamientos referentes a la adoración a Dios y en la otra tabla 6 mandamientos referentes a las relaciones de convivencia en el pueblo de Dios. También estaba dentro del arca la vara de Aarón que floreció. Era una rama de almendro perteneciente al sumo sacerdote Aarón. El tercer y último elemento era una jarra de poco más de 2 litros de volumen que contenía el maná. Tanto el arca de la alianza como cada uno de los elementos que contenía representan a Cristo. El arca del pacto o arca de la alianza representa el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Cristo,
un nuevo pacto que incluía a judíos y gentiles, el Israel del nuevo pacto. Este pacto es un contrato de compra, el pago de un rescate a Dios para redimir a su pueblo de las consecuencias del pacto que Adán y Eva hicieron con Satanás, al elegir experimentar lo que el diablo les propuso, conocer lo bueno y lo malo, conocer la dualidad, vivir separados de Dios, creyendo que así serían como Dios, al conocer lo bueno y lo malo. Pero cayeron en la trampa de la serpiente, quien es el padre de la mentira. Creyeron la mentira de Satanás en vez de creer al Padre. Y las consecuencias de esto las estamos viviendo hoy en día en este sistema injusto y corrupto, sufriendo enfermedad, vejez y muerte física. Si hubiésemos tenido acceso al árbol de la vida y hubiésemos seguido unidos al Creador, habríamos vivido en plena juventud, en un paraíso, en unidad y justicia, amor y armonía, y hubiésemos vivido para siempre. Pero Cristo, con su sangre, con su sacrificio, firmó un contrato de compra, con el cual podemos recuperar estas condiciones, la vida eterna en un paraíso, en plena armonía. Solo el sumo sacerdote Aarón podía entrar una vez al año en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo el día de la expiación, Yom Kippur. Primero, Aarón debía lavarse y vestirse con las vestiduras sagradas de lino. Después ofrecía un becerro como sacrificio por sus propios pecados y por los de su familia. Entraba con un incensario lleno de brasas y colocaba el incienso aromático formando una nube que cubría el arca de la alianza para que no muriera al ver la presencia directa de Dios. Si el sacerdote que entraba en el Santísimo no seguía las instrucciones al pie de la letra, podía morir. Por eso llevaba cascabeles en los bordes de sus vestiduras. Si se dejaban de oír los cascabeles, es que el sacerdote levita había muerto. Entonces estiraban de una cuerda que llevaba atada el sacerdote y así lo sacaban porque no podían entrar en el lugar santísimo. Nadie podía entrar excepto la persona designada para ello. De hecho, 2 hijos de Aarón murieron por mirar directamente la presencia de Dios sobre el propiciatorio. El sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre del becerro con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Luego salía, tomaba 2 machos cabríos y echaba suertes sobre ellos. Uno sería sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo y su sangre sería rociada de la misma manera, con el dedo 7 veces sobre la cubierta y delante del arca. El otro macho cabrío, sobre el cual cayó la suerte designado para Azazel, el chivo expiatorio, se enviaría al desierto después de que Aarón pusiera sus manos sobre la cabeza del chivo y confesara sobre él todos los pecados del pueblo. De esta manera trasladaría los pecados del pueblo al chivo expiatorio, y los pecados junto con el chivo expiatorio serían alejados del pueblo y enviados al desierto junto con Azazel. Azazel era uno de los ángeles caídos que fueron encadenados en tiempos del diluvio y enviados al abismo en el desierto. Después Aarón purificaba el altar del incienso poniendo la sangre del primer cabrito sobre los cuernos del altar. Finalmente Aarón se quitaba las vestiduras, se volvía a lavar y se ponía vestiduras de uso cotidiano. Analicemos los elementos que contenía el arca. El maná representaba a Cristo como pan de vida. Él dijo: «Yo soy el pan de vida.
en Juan 6:35. La vara de Aarón que floreció y dio fruto es símbolo de la elección de Cristo como sumo sacerdote, quien hará surgir la vida, florecer y dar fruto, tanto en lo referente al pueblo de Israel del nuevo pacto, el pueblo de Dios en nuestros días, como en lo referente a la regeneración y recreación de la nueva tierra y los nuevos cielos después de la segunda venida de Cristo a la tierra como juez, rey y sacerdote, no de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec, ya que será rey y también sacerdote, al igual que Melquisedec. Las tablas de la ley también representan a Cristo, quien cumplió toda la ley. La cumplió por nosotros, para liberarnos de la maldición de la ley, al no poder nosotros cumplir la ley por nuestra inclinación al pecado. Dice Hebreos 7, 12 al 17, refiriéndose al Mesías, porque habiendo cambiado el sacerdocio de Aarón por el de Melquisedec, por necesidad, llega a haber también un cambio de ley. La palabra cambio utilizada aquí en griego es metástasis. Esta palabra indica cambio de lugar. Ese cambio lo vemos claramente en el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo. Este cambio es una clara adaptación de la ley a nuestros tiempos, porque en 4000 años hemos evolucionado mucho. Gracias a Dios, nuestro corazón no tiene la dureza que tenía el corazón del pueblo de Israel hace 4000 años. Por eso dijo Jesús en Mateo 19:8, Moisés, no Dios, Moisés, en vista de la dureza de corazón de ustedes, les hizo la concesión de que se divorciaran de sus esposas. Pero no ha sido el caso desde el principio, porque Dios dijo que el hombre y la mujer debían ser uno solo. En Mateo 5:38 dijo Jesús, oyeron ustedes que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, yo les digo, no resistan al que es inicuo. Si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. No devuelvan mal por mal a nadie, sino sigan venciendo el mal con el bien. De esta manera movió Jesús la ley, promoviendo el amor, la mansedumbre, la compasión, la paciencia, la pureza de corazón, el perdón, la necesidad espiritual y el conocimiento de Dios. Un claro ejemplo lo tenemos en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En los tiempos de Moisés aparece el mandato amarás al prójimo como a ti mismo como uno de tantos decretos de los 613 que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Jesús con este decreto? Lo movió de lugar por orden del Padre, porque él no hacía nada por su propia cuenta, sino que lo que oía del Padre, esto hacía. Jesús, por orden del Creador, movió de lugar ese decreto, cambió la ley para adaptarla a la evolución de nuestros corazones y dijo, os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hizo de uno de tantos decretos de la antigua ley un nuevo y principal mandamiento, uno de los dos principales mandamientos que resumen en dos toda la ley. Amarás al prójimo como a ti mismo. Así cambió Dios a través de Jesús la ley de lugar, haciendo que un simple decreto pasara a ser una de las principales
leyes, uno de los principales mandamientos. Y ambos mandamientos se fundamentan en el amor al Creador y el amor al prójimo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos con el análisis y estudio del tabernáculo y sus utensilios en un próximo vídeo. Espero que os haya sido de utilidad la información. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.